¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un mar de enseñanzas que son contradictorias de parte de líderes espirituales? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás escuchando la voz auténtica de Cristo entre tantas que están clamando ser la verdad? Hola familia, es emocionante tenerte aquí. Hoy tanto si nos estás escuchando por la radio o si nos estás viendo por YouTube, tu presencia es un verdadero regalo. Así que prepárate el día de hoy porque hoy vamos a adentrarnos en un tema poderoso, ¿el Mesías o el Anticristo? Y aquí van algunas preguntas que pueden hacernos reflexionar, incluso que nos erice la piel. ¿Te has dado cuenta de que a veces aquellos que se visten como pastores pueden tener agendas ocultas que no están alineadas con el corazón de Dios? ¿Y cómo es que nosotros podemos discernir lo verdadero de lo falso en un mundo que está lleno de confusión? Un ejemplo de esto es la historia de Jim Jones y el templo del pueblo. Este muestra cómo el engaño puede alejar de la verdad de Dios. Jones, inicialmente un pastor con gran carisma, atrajo a seguidores prometiendo justicia social, igualdad y una comunidad llena de amor. Al principio parecía una versión de lo que el buen pastor podría ser. Alguien que se preocupa por los necesitados, que da esperanza a los marginados. Pero con el tiempo, él manipuló a sus seguidores y las enseñanzas de alejándolas totalmente de la palabra de Dios. De hecho, los llevó a una dependencia total de él en lugar de Cristo. Llegó a tal punto de control que finalmente convenció a más de 900 personas de suicidarse en la tragedia de Johnstown, Guyana, en 1978. En este caso, las personas dejaron de escuchar la voz del buen pastor y comenzaron a seguir a un líder que prometía la salvación y la seguridad, pero solo los llevó a la destrucción. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender a discernir entre la voz del buen pastor, del Mesías o la del Anticristo. Y este es el momento, hermano, en el que puedes ir por tu taza de café, de té o un vaso de agua y pon plena atención. Y abre tu Biblia en Zacarías 11 y vamos a dar lectura a partir del verso 8 que nos dice: Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. ¿Te das cuenta, hermano? Zacarías nos presenta una imagen que es inquietante. Destruía a 3 pastores en un mes. Ahora, no sabemos exactamente quiénes eran estos pastores, pero algunos estudiosos creen que representaban a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. 3 roles fundamentales que Dios había establecido para guiar, para proteger y dirigir a su pueblo. La pregunta aquí es, ¿y qué pasó con ellos? Pues ellos fueron destruidos en un solo mes. Y aquí está lo que quiero que entiendas. Cuando Dios rompe algo en tu vida, no siempre es porque te quiere destruir. A veces Él está removiendo lo que te ha estado alejando de Él. Esos pastores, esos líderes, representaban lo que eran sistemas, ideas, estructuras que habían fallado al pueblo de Dios. En lugar de guiar a las ovejas hacia la verdad, los estaban llevando hacia la muerte. Y aquí brota otra pregunta. ¿Qué cosas en tu vida están dirigiéndote por un camino equivocado? A veces Dios tiene que mover esas cosas, esas relaciones, esas creencias que te están apartando de su voluntad. De aquí viene otra vez la pregunta. ¿Estás haciendo caso a ello? Porque realmente lo que Él desea es que tú estés caminando con Él, de su mano, en su voluntad.
También el texto nos dice que Dios se impacientó. Mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y te digo algo, hermano, este es un lenguaje que es bastante fuerte. Por un lado vemos a un Dios paciente, lleno de amor, pero de repente muestra ¿qué? Impaciencia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué muestra esta impaciencia? Dios es paciente, pero también podemos ver que esta paciencia no es eterna. Él nos da oportunidades, nos guía, nos advierte, pero llega un punto en que su juicio es inevitable, no porque Él quiera, sino porque nuestras acciones nos llevan, ¿sí?, a ese punto. Él había estado alimentando esas ovejas, las había estado protegiendo, pero ellas lo aborrecían, lo rechazaban. Y esto me recuerda algo que todos enfrentamos, y esto es el silencio de Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios simplemente ha dejado de hablarte? Ese silencio puede ser realmente algo inquietante, pero quiero decirte que incluso en ese silencio, Dios está trabajando. A veces, cuando Dios guarda silencio, es porque está quitando lo que te está estorbando. Él está cortando la conexión con aquello que te está desviando, lo que no deja que pongas plena atención en Él, lo que no deja que escuches su voz. Y aquí es cuando llegamos al punto clave. Zacarías nos dice, tomé luego mi cayado de gracia, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo con él? Lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y esto, hermano, realmente es algo que es profundo. El cayado de gracia, que había sido una señal del favor y la protección de Dios, ahora ha sido quebrado. Y esto significa que Dios en su soberanía decidió retirar su mano de protección. Y tú podrías estar pensando, ¿por qué Dios rompería el cayado de gracia en mi vida? Incluso nos preguntaríamos, ¿por qué parece que su favor ha desaparecido? ¿Por qué parece que las cosas se están desmoronando una tras otra? Y escúchame bien, hermano, la gracia nunca desaparece sin razón. Dios no rompe su cayado por capricho. Lo que está sucediendo en este momento, en este lugar, es que el pueblo de Israel había rechazado el pacto de Dios tantas veces que Él decidió dejarlos experimentar las consecuencias de sus acciones. Y a veces, hermano, cuando sentimos que la gracia se ha quebrado, no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque es que Dios quiere que entendamos el peso de nuestras decisiones. La gracia es gratuita, pero no es barata. Y cuando la tratamos como si no tuviera valor, es en ese momento en que Dios permite que sintamos lo que es vivir sin ella. Zacarías dice que cuando la gracia fue quebrada, el pueblo dejó su suerte. La que muriera, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y esto realmente, escucharlo de parte de Dios, es una imagen que es brutal. Pero es la realidad de lo que sucede cuando cada uno de nosotros rechazamos a Dios. Y lo que más me impacta, hermano, es esta frase. Las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Esto no es solamente una metáfora, sino fue una profecía que literalmente se cumplió cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos en el año 70. El hambre era tan desesperante que las personas comenzaron a comerse entre sí. Y esto es algo tremendo, algo terrible. Cuando nosotros rechazamos a Dios, no solo nos destruimos a nosotros mismos, sino que nosotros empezamos incluso a destruir a los que nos rodean. Y es que esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. El pecado no es algo que sea aislado. Sus efectos siempre se van a extender, van a afectar a tu familia, a tus relaciones. Y al final, todos pagamos el precio.
Pero aquí está la esperanza, hermano. En medio de toda esta devastación, el texto nos dice, conocieron los pobres del rebaño que era palabra de Jehová. Y aquí podemos gritar todos aleluya, porque aunque muchos habían rechazado a Dios, también había un remanente que se mantenía fiel, que todavía estaba escuchando la voz de Dios. Y aunque el juicio estaba cayendo, había un grupo que sabía que incluso en el juicio Dios sigue siendo soberano. Y esto es algo súper importante. Y aquí la pregunta es, ¿tú eres parte de ese remanente? ¿Eres de los que están reconociendo la voz de Dios en medio de la tormenta, de los problemas, o en medio del silencio, en medio de esa ruptura? Porque aunque todo a tu alrededor parezca caerse a pedazos, Dios siempre preserva un remanente. Él siempre tiene un grupo que lo sigue amando, que sigue confiando en su plan, que sigue confiando en su voz, en su guianza, incluso cuando la gracia puede parecer haberse roto. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Alguna vez has seguido una voz equivocada? ¿Alguna vez te has sentido guiado por alguien que no tenía tus mejores intereses en mente? Y aquí la palabra de Dios, el texto, nos describe el carácter de un pastor que es insensato. Este líder no se parece en nada al buen pastor, no se parece en nada al Mesías, sino al anticristo. Incluso la Biblia nos da esa lista de lo que no hará. Y nos dice que no va a visitar a las perdidas. Si se perdió, que se pierda. No buscará a las pequeñas, no va a tener ese cuidado paternal hacia ellas. No va a curar a las perniquebradas. Y cuando esto pasa, la oveja muere. No llevará a cuestas a las cansadas. Aquí está la tragedia. Este líder no tiene ningún interés en el bienestar de las ovejas. En lugar de buscar sanar o cuidar, solo busca su propio beneficio. Es un líder que devora en lugar de alimentar, que destruye en lugar de proteger. Y me pregunto hoy, ¿a quién estamos permitiendo que nos esté guiando? ¿Al Mesías o al anticristo? Tal vez no estás bajo un líder humano corrupto, pero tal vez has permitido que las voces equivocadas estén pastoreando tu corazón. Quizás la voz del miedo, del orgullo, del egoísmo, o incluso de la cultura que está constantemente en busca de alejarte de Jesús, está en contra del Cristo. ¿A quién estás escuchando? ¿Al Mesías o al anticristo? Dios dice, yo levanto en la tierra un pastor insensato. A veces, hermano, nosotros pensamos que lo peor que puede pasarnos es que Dios nos abandone. Pero a menudo el mayor juicio que puede caer sobre nosotros es que Dios nos permita seguir nuestras propias decisiones equivocadas. Y esto lo sabes tú muy bien. A veces Dios nos está redarguyendo una y otra vez. ¿Y qué es lo que haces? Escuchas las demás voces y tomas una decisión equivocada y ya la regaste. Este pastor insensato es el anticristo, porque se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y lo que hace Dios. No aparece porque Dios quiere que las ovejas sufran. No, el anticristo, el falso líder, aparece porque las ovejas han rechazado al verdadero pastor,
Han rechazado al Mesías. Israel rechazó a Jesús, al buen pastor, y eligió seguir líderes que no tenían corazón para ello. De hecho, la Biblia en Juan 5:43 nos dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y sabes algo, hermano, muchas veces nosotros también rechazamos al Mesías, rechazamos a Cristo. En lugar de seguir a Jesús, preferimos seguir lo que es más popular, lo que es más fácil, lo que suena más atractivo en el momento. Pero esas voces, hermano, nos llevan al desastre. Y aquí la pregunta es, ¿alguna vez tú has hecho esto en tu vida? ¿Has elegido lo temporal en lugar de lo eterno? ¿Has seguido una voz que te prometía algo fácil, pero que al final te dejó más vacío que antes? Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar, hermano. ¿Cuántas veces has buscado la aprobación de los demás? ¿Cuántas veces te has perdido a ti mismo solo por ganarte la aprobación de otros? Y es que, hermano, es fácil quedar atrapado en la trampa de los likes, las sonrisas, los aplausos. Buscaste encajar, cambiar tu forma de ser para agradar a otros. Pero al final te hizo sentir completo, pleno. La aprobación de la gente es como un vaso que está roto. No importa cuánta agua le eches, nunca va a estar lleno. Solamente la aprobación de Dios puede llenar ese vacío de una forma real. O tal vez, hermano, decidiste poner toda tu energía en alcanzar ese ascenso, en ser el más exitoso de la oficina. Suena bien, ¿verdad? Pero lo que no viste fue el precio que pagaste. Sacrificaste tu tiempo con la familia, tu paz mental, tus valores. Y ahora te preguntas por qué. Aunque lo lograste, sigues sintiendo ese vacío. Te escuchaste a ti mismo diciendo: si solo llego ahí, entonces seré feliz. Pero ahí está el engaño, hermano. El éxito sin el propósito de Dios es simplemente un espejismo. Te deja seco. ¿O cuántas veces hemos caído en la trampa del placer inmediato? Escucha, hay una voz en tu cabeza que te promete alivio rápido, una solución instantánea a tu dolor. Esa voz que te dice que el placer te hará sentir mejor, que un trago más, que una compra más, una imagen más, te va a traer satisfacción. Pero ¿a dónde te ha llevado realmente? Lo que prometía libertad se ha convertido en esclavitud. Es como beber agua del mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Hay un placer mayor, uno que realmente sacia, pero la clave está en escuchar la voz correcta. La voz que dice: yo tengo agua viva. Y esa es la voz de Jesús. Así que dejemos que Él obre en nuestra vida. Hagámosle caso al Cristo. El verso 17 nos muestra el destino del pastor insensato. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada de su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Este juicio es algo que es severo. Dios no pasa por alto el daño causado por los pastores insensatos. Dios no permite que la injusticia quede sin consecuencias. Este pastor, que debería haber sido una fuente de fuerza y visión para las ovejas, será herido en su brazo y en su ojo derecho. Y esto pues son los símbolos, ¿no?, de fuerza y también de visión. Y esto realmente es un recordatorio poderoso para nosotros el día de hoy. Dios va a juzgar a los líderes falsos, a las voces insensatas y todo lo que se levanta para engañar a su pueblo. Pero al mismo tiempo es una advertencia para que nosotros mismos no caigamos en la trampa de seguir a esos falsos pastores, de seguir a esos falsos líderes, de seguir al anticristo. Es decir,
aquel que se opone a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Tal vez el día de hoy te das cuenta de que has estado siguiendo las voces equivocadas. Has estado permitiendo que el miedo, que la ansiedad, la codicia o el orgullo guíen tu vida. Pero aquí está la buena noticia. Aún puedes volver al buen pastor. Si algo nos enseña este pasaje es que el pastor insensato nunca será como el buen pastor. De hecho, en Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y a diferencia de este pastor insensato, del anticristo, que devora y destruye, Jesús, el Cristo, te dio su vida. Él te busca, te sana, te lleva en sus brazos cuando estás cansado, te protege y te ama. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántas veces has seguido las voces equivocadas, el buen pastor nunca deja de buscarte. Él sigue llamando una y otra vez, sigue tocando a la puerta de tu corazón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar su voz hoy? ¿Vas a abrir esa puerta? Porque ahí está el buen pastor buscándote una y otra vez. Lo que quiero que te lleves el día de hoy es esto, hermano. La gracia puede quebrarse de manera temporal, pero no se pierde para siempre. Dios puede permitir que vivas las consecuencias de tus decisiones, pero nunca te abandona por completo. Siempre está llamándote una y otra vez, esperando que regreses. Jesús es la razón por la que esa gracia nunca se agota. Él es el buen pastor que vino a sanar las heridas de sus ovejas, a restaurar lo que se había perdido. El cayado de gracia puede haberse roto en Zacarías, pero en Jesús la gracia es eterna. Así que, hermano, hoy es el día de tomar una decisión. ¿Vas a seguir la voz que se opone a Dios, la del anticristo, o te volverás al Cristo, al buen pastor, aquel que nunca te ha abandonado, aquel que dio su vida por ti? Si tú te has sentido perdido, cansado o herido, te invito a que te acerques a Jesús. Él está esperándote con sus brazos abiertos. Está listo para protegerte, cuidarte, sanarte, para guiarte, para levantarte. No sigas las voces equivocadas. Sigue al buen pastor. Tú tienes que recordar, Jesús, el buen pastor, siempre está llamando. Sigue su voz. Y hermano, quiero invitarte a que no camines solo en este viaje de fe. Hay un lugar para ti aquí, en nuestra familia, donde juntos crecemos, aprendemos y buscamos a Jesús. Los martes nos estamos reuniendo para estudiar Zacarías y profundizar en cómo Dios sigue hablando a través de su palabra. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Buscamos sabiduría para nuestra vida diaria. Los jueves, los salmos nos recuerdan que en medio de las pruebas siempre hay alabanza. Los viernes estamos estudiando Job. Encontramos respuestas a nuestras preguntas más difíciles cuando atravesamos por problemas graves o estamos en ese camino de sufrimiento, y cómo la fe en Dios te restaura, te guía y te lleva a la victoria. Y no olvides que el sábado a mediodía nuestros niños tienen su espacio en Familia Kids, donde están siendo formados en la verdad de Dios. El domingo, ven y únete con nosotros en Calvary Chapel, Familia de Dios. Nos encontramos ubicados en calle Volcán de Colima número 5, en la colonia Jardines de San José, aquí en Puebla capital. Iniciamos actividades a las 10 de la mañana, comenzamos con estudios bíblicos y a lo que es a las 11 está nuestro servicio de adoración, donde juntos nos rendimos ante el Dios que nunca falla. Y te digo algo, hermano, Jesús te está llamando. Así que no esperes más, ven y responde a su voz. Te esperamos con los brazos abiertos. Ya lo sabes, hermano, te amo mucho, que tengas un gran día. Bendiciones, bye.